Queremos presentarles en este segmento de Región Económica nuestro informe especial sobre la actividad de taxis y remises. Más de 6.000 unidades en Chaco y en Corrientes, en Resistencia y en Corrientes Capital, ejercen una actividad de multimillonarios números y también de gran impacto social y económico. Sin embargo, están atravesados por una situación de marginalidad, de explotación laboral, por cierto, y de baja rentabilidad que amenaza la sustentabilidad de los servicios. Entrevistamos en Resistencia y en Corrientes a empresarios, a autoridades y también especialistas y analistas contables para que nos desnuden la realidad de una ecuación económica que está poniendo en peligro los servicios. Estamos con este informe y también con los testimonios de los protagonistas. Unos 6.000 autos cada día en Resistencia y Corrientes prestan el servicio de taxis o remis, una actividad en la que parecen entrampados en una delicada situación de rentabilidad, competencia y régimen laboral que conspira contra la sustentabilidad de los servicios y hasta con la misma seguridad de los pasajeros a los que sirven. Es que estimando una población total de 6.000 coches en la actividad entre el Gran Resistencia y Corrientes Capital, sobre la base de una recaudación diaria promedio de 500 pesos por día, se suma un movimiento de 3 millones de pesos diarios, 90 millones de pesos por mes o 1.080 millones de pesos por año. Un volumen, por cierto, que no justifica que la actividad roce permanentemente la ilegalidad y la marginalidad laboral. Realmente atrapada en la informalidad y el interrogante es cómo sobreviven a pesar de la exigua rentabilidad que genera, sobre todo cuando se cumplen la totalidad de las normativas vigentes. Hoy, conforme a algunas investigaciones, hemos advertido que las recaudaciones diarias no superan los 500 pesos. Y con esos montos vemos claramente que no hay rentabilidad sustentable para cada negocio. Pero en la profundidad es una actividad directamente hoy no rentable. La rentabilidad es marginal respecto de otras actividades económicas y aunque la capacidad de gestión y la cartera de clientes del área de influencia de determinadas agencias marca diferencias notables, ningún esquema soporta el pago de salarios de convenio, aportes y retenciones con la que estos servicios funcionan en otras ciudades del país, como en la capital federal, Córdoba o Rosario. Un estudio de flujo de fondos encargado por esta producción al contador César López sobre la inversión en un auto para un taxi o remis, considerando parámetros de costos promediados, puso en evidencia la rentabilidad negativa del servicio en un esquema de total legalidad. Creo que ya tenemos un parque bastante obsoleto, no funcional a la demanda del servicio. Y por supuesto también uno hablando con los remiseros, con los choferes, se aprecia claramente que hay un margen elevado de informalidad laboral, que son los temas que el Estado todavía no se ocupó o se ocupa parcialmente y que faltaría profundizar para que el servicio de transporte público más los colectivos pueda ser un servicio a la altura de las necesidades de nuestra sociedad, no de los vecinos de la ciudad y de la provincia. Considerando el valor promedio de un auto en 70.000 pesos y un costo laboral total de los 6.500 sobre un sueldo de convenio de peón de taxi, considerando sueldo bruto más aportes, los gastos generales de la explotación y una amortización de 3 años, la recaudación mínima rentable debería rondar hoy los 760 pesos. Con el esquema actual de explotación, donde el trabajador es obligado a alquilar el automóvil, una recaudación diaria promedio de 500 pesos en 2 turnos deja después de la amortización una ganancia de apenas el 8,66% para una unidad de negocios que tenga por lo menos 12 automóviles. Si la misma empresa asumiera la totalidad de los costos laborales e impositivos del modelo formal del servicio, debería lograr una recaudación diaria de por lo menos 890 pesos por coche para obtener una rentabilidad neta inferior a la tasa promedio que pagan los depósitos a plazo fijo en los bancos. Es una actividad que tiene una fuerte rentabilidad social y ahí es importante que el Estado intervenga para generar rentabilidad en el sector empresario, formalidad laboral en los empleados y comodidad en los pasajeros. Creo que ese es el punto, el convencimiento que tenemos que llegar todos, ¿no? Porque no podemos pretender comodidad para los pasajeros, servicios eficientes y de calidad cuando la actividad no es rentable, y tampoco podemos pretender que
que los empresarios hagan funciones altruistas, porque en verdad no hay empresa que no se sostenga en el tiempo sin rentabilidad. En este punto es fundamental remarcar que la rentabilidad empresaria, unida entre todos los actores, genera la rentabilidad social, que es finalmente la comodidad del servicio para los pasajeros. Indagar sobre la situación del servicio que prestan en Resistencia y en Corrientes unos 6.000 autos dedicados al taxi, a los remises, a los radiotaxis, nos llevó también a consultar a las autoridades que regulan la actividad. Nos encontramos que Corrientes tiene una regulación más firme y un aspecto más cuidado de las concesiones de las agencias, que son siempre responsables del servicio que prestan para una flota de remises habilitados solo para ellos y solo con autos registrados en esa jurisdicción, y también solo con choferes habilitados correspondientemente con carnet de conductor profesional y también con un carnet de conductor específico de la Municipalidad de Corrientes. Esta situación, sin embargo, no oculta un problema de fondo que también comparte la actividad con Resistencia: la baja rentabilidad, la rentabilidad marginal o la rentabilidad apoyada en la explotación laboral de los choferes, que se presentan como no trabajadores, sino como empresarios, entre comillas, monotributistas obligados a pagar sus propios aportes y alquilar por renta fija un automóvil. Ese es el modelo correntino, lo estuvimos revisando desde la regulación con Gustavo Larrea. Ya no se habilita un auto que no pertenezca a una empresa determinada, digamos. Primero se realiza la habilitación de la empresa, o sea, tiene una habilitación comercial. Para poder habilitarse a las empresas por primera vez tiene que tener un mínimo de 5 autos, de lo contrario no se habilitan las empresas, tiene que cumplir con toda la normativa, entre ellos normativa nacional, que es la radio, digamos, tiene que tener la certificación de la CNT para poder funcionar, digamos, tiene que tener la habilitación de la CNT para poder funcionar, es decir, toda una serie de cuestiones vinculadas a una habilitación previa comercial. Luego de que tiene esa habilitación previa comercial, se habilitan los móviles a una empresa determinada, digamos. No es posible habilitarlo en forma particular, digamos. Nosotros estamos alrededor de los 3.000 remises en la ciudad de Corrientes. No se habilitan autos de otras jurisdicciones, es decir, no se habilitan autos ni siquiera que no estén radicados acá, y a su vez, en el caso de los conductores, se realiza el doble trámite del tema de los carnés. O sea, tienen un carné que en Corrientes es nacional, es un carné, en este caso profesional, por eso a todos los trabajadores del volante tienen que tener un carnet profesional, y a su vez en esta Subsecretaría de Transporte se confecciona un carnet de auxiliar de transporte. No, el tema de remises es un tema que siempre está en discusión. Ahora tenemos la tarifa, tenemos un parámetro fijado por el Estado, o sea, el Estado municipal tiene el parámetro del precio de la nafta premium, no puede exceder del precio de nafta premium para el cuadro tarifario, digamos, 8, claro, hoy tenemos un nafta premium alrededor de 8 pesos, o sea, no puede exceder los 8 pesos, digamos, que es lo que está establecido por algunas estaciones de bandera a nivel nacional, digamos. Por lo tanto, ese es el parámetro que se fija. Por ahí la actividad obviamente absorbió mano de obra desocupada. Hoy tenemos en Corrientes dificultades con algunos sectores porque ahora se está imponiendo la obligación de, aparte de todos los requisitos para poder habilitar el móvil, tienen que tener el monotributo. Nosotros tenemos regulado esa situación. Ahora se hizo una modificación justamente cuando se llegó a un acuerdo de mejorar los parámetros tarifarios. O sea, antes estaba fijado a principio de año al valor de Nafta Super, de YPF encima establecida. Bueno, después se hubo una modificación, se elevó el parámetro a Nafta Premium de bandera sin especificar una estación determinada, y eso
estuvo vinculado también a la obligación de imponer el monotributo, digamos, a los trabajadores, o el blanqueo del trabajador o el monotributo, digamos. Eso actualmente se está discutiendo, porque hay algunos sectores que también se reconocen como vulnerables, digamos, personas que están vinculadas a planes sociales y a una serie de aspectos, que el hecho de vincularse al monotributo implica perder los planes sociales. Se está viendo la alternativa para que ese sector se imponga el monotributo social para no perder el plan. Es decir, hay una serie de cuestiones que dentro de la actividad está vinculado obviamente al ingreso y a la ecuación de costo de cada sector. La situación de Resistencia con la de Corrientes son muy diferentes respecto de la gravitación que tienen para el servicio las agencias, que por cierto también en Resistencia son importantes, pero en Corrientes tienen una potestad mayor respecto de los remises. En definitiva, hay muchos remises que pueden funcionar de manera libre, en Resistencia no lo pueden hacer así en Corrientes. Por eso se desarrolló allí en esa ciudad un modelo de gestión empresaria para las unidades de negocio de las remiserías como tal. Estas son las empresas que brindan el servicio de conexión radial y telefónica con los móviles. Estuvimos hablando con una empresa que, si se quiere, es modelo, que desarrolla procesos de gestión, que innova y que tiene también una planta importante de trabajo registrado en la ciudad de Corrientes brindando este servicio. Se trata de Remises APP. Hablamos con Jorge Aguilar, su socio gerente. Cualquier vehículo, para ser habilitado como remis, necesariamente debe estar ligada a través de un convenio a una agencia habilitada. Ese es el requisito importante que existe acá en la ciudad de Corrientes. Hay dos cuestiones. El nuestro no es un servicio público. El remis es un servicio privado de transporte de pasajeros. No se hacen aportes patronales porque justamente ahora tenemos una nueva ordenanza que está a punto de entrar en vigencia, que establece la obligatoriedad del monotributo. O sea, el remisero, el conductor que alquila un vehículo, lo hace de esa manera, paga un canon fijo independientemente de lo que recaude. Hay varias cuestiones que inciden en este negocio, o sea, encontrar un buen chofer que cuide el auto, que sea responsable, que trabaje, que le dedique las horas que requiere para lograr la recaudación que le permita pagar el alquiler, cubrir el gasto de combustible y que le quede una cifra razonable. Eso hace que el conductor trabaje holgado y distendido. Y bueno, yo creo que si este negocio sigue proliferando acá en Corrientes, porque se ha incrementado en los últimos tiempos el número de autos, es porque algún tipo de rentabilidad produce para el inversor.